Buenas tardes a todos. Hoy les damos la bienvenida a esta nueva charla en las jornadas de capacitación en el marco del Colegio y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta convocatoria vamos a hablar del Poder Judicial y las tecnologías digitales. Quiero agradecer mucho a todos los inscriptos que están viéndonos por el canal de YouTube, donde van a tener un link con los certificados cuando esté terminando la clase. Y por otra parte, obviamente, agradecer a todos los expositores que hoy nos acompañan. Bueno, les doy la bienvenida en nombre de las dos agrupaciones, en cabeza de Lisandro el Colegio y en cabeza de Roberto Lisandro Fassman y Roberto Requejo Mafucaba. Y ahora voy a darle la palabra y presentar a la primera expositora que va a abordar el tema de litigación y evidencia, que es la doctora Daniela Dupuy, quien es fiscal coordinadora de la Unidad Especial en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora en Derecho Penal, profesora adjunta penal, directora académica de un máster en términos digitales, ha publicado libros, etcétera. Tiene un amplio currículum, lo estoy resumiendo, y es un gran placer tenerla en esta jornada. Bienvenida, doctora Dupuy, y le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Muy buenas tardes a todos. Un placer y realmente agradezco la invitación a formar parte de este panel con dos amigos barra colegas que admiro mucho, Juan Corbalán, Cristian Brandoni. Y bueno, con muy poquito tiempo, me encantaría poder utilizar más tiempo, pero que no voy a poder, entonces voy a ver si acudo al poder de síntesis, que no es mi fuerte, reconozco, pero la idea es comenzar a hablar sobre dos cuestiones que me parecen que son fundamentales. No quiero decir que sean las más importantes, pero sí entiendo que en lo que hace a nuestro ámbito, al ámbito penal, al ámbito contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creo que tiene una importancia significativa. Y estoy hablando del cibercrimen, estoy hablando de las nuevas tecnologías para investigar, estoy hablando de las herramientas informáticas que son fundamentales, que sean nuevas herramientas para poder llevar adelante investigaciones eficientes. Y cuando hablo de investigaciones eficientes, no piensen que yo hablo exclusivamente de los delitos informáticos, es decir, los que están penalizados en la ley 22.388. Estoy hablando realmente de todos los delitos, porque hoy día, para investigar cualquier tipo de delito, se requiere recolectar evidencia digital. Es decir, fíjense, hasta para un homicidio, ¿cuál va a ser la primera actividad que el fiscal, el investigador va a llevar a cabo en un ámbito de investigación, aparte de, lógicamente, asegurar la escena del crimen, cuando una persona mató a otra? Y seguramente va a recurrir a cuál fue la última actividad que llevó a cabo el sospechoso en Meta, en Instagram, qué fue lo último que buscó en algún buscador. Quizás eso nos puede vincular claramente con alguna intencionalidad que él haya tenido en la preparación, en la previa de quizás el supuesto delito que cometió. Estamos en el marco de plena investigación. Esto ocurre en la previa, pero ocurre también cuando ya nos disponemos a secuestrar los dispositivos de almacenamiento informático que se encuentran en el marco de un allanamiento en la casa, en la oficina del sospechoso. A ver, cuando investigamos un narcomenudeo, vamos a necesitar secuestrar el teléfono. Cuando investigamos una amenaza, quizás a través de un correo electrónico, vamos a necesitar seguramente también secuestrar ese teléfono y la computadora eventualmente. Entonces,
¿Cuál es el tratamiento que le damos a estas cosas, a estos objetos, ¿sí? Porque en realidad, fíjense ustedes, que el objeto en sí, la computadora en sí, el teléfono celular en sí, para la investigación de un caso de explotación sexual infantil, de fraude informático, de amenaza o de narcomenudeo, no es lo importante. Si entramos en un allanamiento en el marco de la OFEDICI y secuestramos en un caso de grooming 30 computadoras o 30 dispositivos de almacenamiento informático, ¿yo puedo salir de ahí y decir, este allanamiento fue exitoso? No, porque en realidad mi objetivo final es la búsqueda del dato que contiene, está contenido en el objeto. Pero nada me asegura que si yo secuestré 30 computadoras en un allanamiento, voy a encontrar allí la evidencia, la prueba electrónica que necesito para comprobar que una persona cometió cualquier delito, desde el homicidio hasta la amenaza, hasta el grooming, ¿sí? Entonces, toda esa, digamos, esa búsqueda, esa identificación, ese secuestro, esa puesta en conocimiento, digamos, de las partes de la prueba electrónica, tiene un proceso. Tiene un proceso que no lo puedo hacer como yo quiero o como cualquier fiscal o perito quiere. Requiere de una dinámica, requiere de la necesidad de trazar, la necesidad de mostrar paso a paso cómo el fiscal, cómo el personal informático secuestró ese teléfono, previamente lo identificó, porque no nos olvidemos esto, ya no aconsejo, y al menos es lo que tratamos de hacer en el ámbito de la fiscalía, secuestrar todos los dispositivos de una casa, porque no hay laboratorio informático que resista. Hagamos una buena investigación previa para determinar quién es el sospechoso, si es que se puede, a veces que no es posible, ¿sí? A veces que sí, necesitamos allanar y registrar los dispositivos para saber quién es el sospechoso. Pero les podría decir que en la mayoría de los casos tenemos un direccionamiento importante y fuerte en un domicilio determinado. Secuestremos esos dispositivos que pertenecen a la persona que nosotros estamos investigando. Si en una familia, allanamos una familia y además de secuestrarle al sospechoso, le secuestramos las computadoras a los niños, a los hijos que están llevando a cabo actividades escolares, a la mujer que está trabajando con esa computadora, y en definitiva, no solamente complicamos la vida de una familia, sino que además no hay laboratorio informático en el mundo que resista esa cantidad de análisis de dispositivos. Entonces, tips a tener en cuenta. Por otro lado, es muy, pero muy importante cómo hacemos el tratamiento. Es decir, no solamente la cadena física del objeto, es decir, dónde lo voy a embolsar, qué bolsas voy a utilizar, cómo lo voy a presentar, sino además cómo se van a hacer las copias forenses, que tanto dispositivos de almacenamiento informático, computadoras como teléfonos, utilizando diferentes herramientas forenses, deben hacer. ¿Por qué? Porque la pericia, el análisis pericial propiamente dicho, se lleva a cabo en la copia y no en el original. Y acá hay un montón de cuestiones que las podemos ver en otro momento y de discusiones. La copia es una pericia, no es una pericia, es reproducible, no es reproducible. ¿Qué es la pericia propiamente dicho? ¿El análisis que se hace en la copia o pericia también es la copia? Yo pienso que es el análisis que se hace en la copia, que fíjense que hasta es absolutamente reproducible, porque si hice una copia, se pueden hacer tantas copias como sean necesarias. Lo importante y cómo yo voy a poder demostrarle a la defensa que esto, o al juez, mejor dicho, pero a la defensa también, lógicamente, que esto que copié aquí es exactamente lo mismo que existe, que contiene el original. ¿Y cómo sé? Porque lo dice Daniela Dupuy, porque lo dice el informático. No, no. Es porque hay un algoritmo, hay una respuesta tecnológica, matemática, y es este algoritmo matemático que se llama hash,
que cuando coincide la copia con el original nos permite decir que claramente no hubo ningún tipo de alteración en la evidencia digital. Ahora, todo esto, y ya voy terminando, Vanessa, todo esto claramente luego de haberlo asegurado en el marco de una investigación, hay que demostrarlo en el juicio oral. No es, digamos, una consecuencia lógica que si hice una buena investigación, ya en el juicio oral se demuestra solo. No, 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 no. Aquí los profesionales, las partes, debemos conocer las destrezas de litigación, que seguramente muchos de ustedes ya habrán tomado un montón de cursos de litigación, pero aquí les agrego un componente más, quizás en algunos casos hasta complejo, y es cómo litigamos en los casos de entornos digitales, cómo presentamos la evidencia digital, cómo examinamos a los peritos y hacemos que ese perito informático, que seguramente es muy, pero muy experto, y así lo tendremos que acreditar, pueda hablar en un lenguaje llano, en un lenguaje absolutamente entendible para el juez, nada más y nada menos que quien tiene que tomar luego una decisión de calidad. Entonces a mí como fiscal o como defensor me conviene que mi perito sea clarísimo, pero para yo hacer hablar de manera clara y de manera llana a mi perito, tengo que yo estar capacitada, tengo que entender qué es lo que quiere decir ese informe técnico que me entregó, que no es la pericia, porque en pericia propiamente dicho se va a traducir cuando el perito deje de hablar en el juicio oral. Ese informe técnico, ese que nos va a servir pura y exclusivamente para establecer alguna contradicción o para refrescarle la memoria a nuestro perito, porque no puede entrar per se, la prueba no habla por sí sola, hay que hacerla hablar, es la que tenemos que aprender, ese informe es el que tenemos que aprender muy bien las partes para luego efectuar un examen en consecuencia, un examen en donde nuestro perito pueda claramente hacerle entender al juez qué es lo que hizo, cómo llevó adelante el tratamiento de la evidencia digital, cómo se encontró el teléfono o la computadora cuando llegó al laboratorio, de qué manera hizo la copia, cómo conservó la evidencia digital, cómo hizo el análisis con los puntos de pericia que la fiscal o el fiscal le pidió y hasta la defensa cuando son pericias que se llevan a cabo de manera compartida. ¿Cómo se llegó a esa conclusión? ¿Qué metodología utilizó? ¿Qué herramienta forense válida utilizó? ¿Está realmente validada internacionalmente? ¿Qué guía internacional utilizó como guía para llegar a esa conclusión? Claro que luego viene una parte que, al menos para mí, seguramente los litigantes van a coincidir conmigo, viene una parte aún más compleja y es justamente el contraexamen del perito. Es decir, es fácil, no es fácil, pero bueno, pero es más fácil examinar a nuestro perito que contraexaminar al perito de la contraparte. Para eso también voy a necesitar la información previa que llevó a cabo el perito de la defensa, en mi caso, para poder hacer un contraexamen en determinadas líneas que le permita al juez tener alguna duda acerca de la exactitud con la que se había expresado durante el examen de peritos el informático. ¿Siempre tengo que contraexaminar? No. Hay veces que no encontramos líneas de contraexamen que pueda servir para mi teoría del caso. Entonces, allí es preferible quizás ni siquiera contraexaminar. Pero hay veces que sí hay contradicciones entre lo que está diciendo el perito y lo que escribió en su informe técnico. Y esa es una excelente herramienta para contraexaminar al perito y dejar de alguna manera un manto de duda en el juez en cuanto a que lo que había dicho el perito en su examen no era tan perfecto como lo transmitió. Bueno, todo
esto, lógicamente, culmina con un alegato de clausura en donde ambas partes van a tener que analizar y procesar y relacionar toda la prueba que se fue desarrollando durante el juicio oral, que reitero, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de delitos en entornos digitales, esa prueba tiende a ser más electrónica que física. Van a encontrarse con que hay más peritos que van a mostrar evidencia digital, que van a mostrar documentos relacionados con el fraude informático, con el ataque de denegación de servicios que se hizo. Y ahí los peritos son las estrellas, ¿no? A diferencia de otros casos tradicionales que quizás la principal prueba son los testigos, ¿sí? Los testigos comunes. En los casos informáticos trabajamos muchísimo con prueba electrónica, con peritos expertos en la materia, y entonces los litigantes debemos estar a la altura de las circunstancias. Es por ello que un consejo que yo lo hago todo el tiempo, porque hoy estoy de este lado, pero estoy mucho del lado que hoy están ustedes. Todo el tiempo hay que capacitarse. Los ciberdelincuentes o los delincuentes que cometen delitos utilizando las tecnologías sofistican cada vez más su proceder, y el Estado debe estar a la altura de las circunstancias para contrarrestar ese efecto nocivo, sin vulnerar los derechos fundamentales. Obviamente, de eso también, además del fiscal, en el marco de su obligación del principio de objetividad, deberá trabajar también el abogado defensor, y ni hablar, lógicamente, el juez de garantías. Bueno, espero que este ratito muy, muy chiquito les haya servido como para al menos transmitirles a ustedes cuáles son los dos bullets que creo que son fundamentales para una investigación moderna y eficiente. Muchas gracias, doctora. Un placer, como siempre, tenerla acá en estas jornadas. eh, y seguramente la convocaremos para próximas jornadas en otras charlas. Ahora le doy la bienvenida al doctor Cristian Brandoni, abogado de la Universidad de Buenos Aires. Ha estado 30 años en el Poder Judicial en diferentes jurisdicciones. Eh, Hoy es juez del Fuero Penal Juvenil, Contravencional y Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es profesor en la materia de elementos del derecho penal y garantías constitucionales. Fue director de la revista Justicia Porteña y lo mismo, un currículum extremadamente grande, pero es un honor tenerlo hoy con nosotros. Va a abordar la temática de delito informático y derecho de reserva. Así que le cedo la palabra, le doy la bienvenida y es un honor tenerlo entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vane, por la convocatoria y por haber armado esta jornada que es tan interesante, también con Dani y con Juan, que son expertos en esta materia, mucho más de lo que puedo ser yo, que simplemente tengo un poco de experiencia. Pero me parece interesante también, y Daniela sobre el final de su exposición me da un guiño sin querer, porque ella no sabía bien de qué iba a hablar yo, con respecto al tema de las garantías constitucionales. Porque si nosotros hacemos un breve raconto de cómo fue la evolución, la pornografía o los delitos, las imágenes inmorales ya estaban en el Código Penal argentino en el siglo XIX. Después, la pornografía estuvo durante muchos años prohibida en todas sus formas. En Argentina había un contrabando de películas en 8 milímetros o en Super 8 que traían desde Europa, porque ahí sí se podían obtener películas pornográficas. Y después sí, con el destape, a partir del destape en la democracia, a partir del año 83, es cuando empieza a aparecer y se empiezan a masificar las revistas pornográficas que aparecían en los kioscos, y ahí es cuando se reedita la prohibición y empieza a aparecer la protección de la infancia como un bien jurídico protegido por estas normas a partir del artículo 128 y sus antecedentes legislativos. Ahora,
Cuando nosotros iniciamos, yo en el Fuero llevo casi 20 años, cuando empecé como secretario de una defensoría en el Fuero en el 2005, estaban de moda cosas que muchos de los jóvenes que por ahí están hoy siendo parte de esta actividad no conocieron, que eran los cibercafés. Los cibercafés era algo que apareció para dar un acceso a Internet cuando las personas no teníamos en general Internet en nuestra casa, tampoco teníamos teléfonos celulares inteligentes, y la única forma de poder ver los mails o navegar en alguna página era yendo a un cibercafé donde teníamos una computadora, una conexión a Internet, y de ahí podíamos navegar y explorar eso que para nosotros era tan mágico y tan nuevo. Las primeras causas que hubo respecto de esto en el Fuero de la Ciudad eran las causas que se le hacía a los dueños o responsables de los cibercafés por la falta de filtros de pornografía en general, ¿no? Ni siquiera infantil, sino en general. Porque si habían jóvenes que podían ir a jugar a los juegos o a navegar a Internet, las computadoras tenían que estar preparadas con filtros, esos filtros tenían que ser desactivados cuando había alguna persona adulta que quería ver algo, pero en general tenían que estar por default instalados. Lo primero que trabajamos fue con eso, con esos filtros de pornografía. Y de ahí hemos ido avanzando en la tecnología y en esta nueva forma en la cual se puede cometer el delito que estamos discutiendo, del artículo 128 del Código Penal, y el advenimiento de la conectividad y de la Internet masificada ha generado un disparo en este tipo de investigaciones y también en la capacidad de la gente de acceder a este tipo de material prohibido. ¿Cómo es que nosotros hoy estamos encontrando las investigaciones? ¿Cómo se producen las investigaciones? ¿Y cuáles las señales de alarma que yo veo que podrían surgir en el presente y en el futuro con respecto al abordaje que debemos darle los operadores judiciales a el derecho a la intimidad y cuál es el límite que debemos encontrar para el acceso a la privacidad de las personas? Nosotros, creo que yo hace varios años que me di cuenta de esto, al principio me decían que era un paranoico, pero después otros coincidieron. Yo hice un tema que está fuera de discusión, que si uno tiene una conversación y el teléfono no se escucha, lo que nosotros hablamos, al día siguiente o ese mismo día nos va a aparecer en alguna de las plataformas que solemos recorrer o en las redes sociales, propagandas que den cuenta de ese tipo de situaciones. Por ejemplo, si estamos charlando, por ahí yo con Vanessa ahora, me cuenta que estuvo de viaje en Bahía, en un hotel muy lindo que se llama X, seguramente al otro día me aparezca en mi página Hotel en Bahía, nombre X y promociones, ¿no? Eso al principio que pensamos que estábamos sufriendo una paranoia, resultó que hoy es un tema que está fuera de toda discusión, que los dispositivos tienen inteligencia artificial y tienen un montón de algoritmos que permiten saber qué es lo que nosotros nos interesa, qué es lo que nosotros buscamos, que se linkean todos nuestros motores de búsqueda para después ofrecernos nuestras necesidades con solo abrir el teléfono. Esto también tiene un límite, o debería tener un límite, y acá es cuando empezamos a entrar en un terreno donde vemos cuestiones que son preocupantes. ¿Cuál es el límite que nosotros le podemos dar a esto? Y vamos a dar un ejemplo en lo que hace a las causas que hoy se están investigando por pornografía infantil. Hay una plataforma que es una ONG, que es CPS, que tiene una biblioteca de videos que ellos han acreditado fehacientemente, que son de imágenes de explotación sexual infantil, y ellos interactúan con las plataformas P2P. Cuando hay algún usuario de la plataforma P2P que está bajando algún archivo de los que ellos ya tienen en reserva y tienen certificado que efectivamente ese número, ese hash corresponde a un archivo de explotación sexual infantil, les suena una alarma. Esa alarma le aporta el número de IP, la conexión, y de ahí nos dan intervención al Ministerio Público Fiscal. La doctora Dupuy te lo podría explicar mejor que yo, pero más o menos lo entendí. Y ellos ahí arrancan la investigación. Determinan el domicilio, nos piden el allanamiento, nosotros allanamos el domicilio, secuestran los elementos, los dispositivos correspondientes, hacen un triage, que es
un primer análisis de los elementos secuestrados, que esto por ahí más o menos a colación de lo que venía diciendo Daniela, en cuanto a no secuestrar todo, sino ver más o menos en una primera mirada qué es lo que tienen secuestrado, y lo que tenga interés para investigación se lo llevan y el resto lo dejan. Ahora bien, esta plataforma CPS que trabaja, por supuesto, también en cumplimiento del acuerdo que ha firmado Argentina y el resto de los países en el convenio de Budapest del 2001, donde los Estados partes se comprometieron a luchar para combatir la pornografía infantil, teniendo en cuenta que la forma de combatir la producción es también combatir el consumo de esto para evitar en el futuro que siga habiendo generación, entendiendo que la demanda de imágenes va a generar en el futuro mayor gente que las produzca y el consecuente abuso infantil, del cual esto lamentablemente da cuenta, nos lleva a pensar, ¿no? Yo digo, bueno, la plataforma CPS tiene una biblioteca de archivos. Cuando hay algún usuario que baja ese archivo o sube ese archivo o lo comparte o hace las dos cosas al mismo tiempo, porque a lo mejor ese usuario simplemente está buscando un archivo, mientras lo va bajando, parte de lo que él ya bajó lo empieza a su vez a compartir a otros usuarios que también buscan lo mismo. Esta plataforma dispara una alarma, saca una foto de la situación y da cuenta al Ministerio Público Fiscal, a partir de lo cual se inicia una investigación. De esa investigación y del allanamiento posterior se va a determinar la existencia o no de distintas imágenes dentro de los dispositivos secuestrados y vamos a ver si hay coincidencia o no, si hay algún match o no entre lo que nos informan desde el extranjero que esta persona compartió y lo que efectivamente había dentro de su ordenador. Mi pregunta es, ¿nosotros podemos condenar a una persona por lo que él compartió en una plataforma P2P o simplemente podemos avanzar en la investigación de la responsabilidad que tenga en los archivos que efectivamente él tenía en su posesión? La plataforma CPS es una suerte de anzuelo y los archivos que están en esta biblioteca son una suerte de carnada para que quienes navegan las redes sociales salgan y busquen este tipo de material, caigan en esta trampa, en esta excursión de pesca que se hace. ¿Sería razonable actuar de esa forma? Porque sin lugar a dudas, el delito que estamos analizando es un delito tremendo que nos afecta como padres, como seres humanos, porque las imágenes de los abusos sexuales son tremendas. Pero ¿cuál es el límite que como operadores judiciales debemos poner a la invasión a la privacidad de las personas? ¿Podemos tomar esta alarma como una forma de noticia crimini para, a partir de eso, avanzar en la investigación de lo que efectivamente esa persona tenía dentro de su domicilio, de sus pertenencias? ¿O es un delito autónomo lo que él intentó compartir y dio y recibió a través de la plataforma P2P? Si esta ONG CPS tiene la capacidad de detectar el movimiento de estos archivos, a mí también me surge una duda, y es decir, ¿por qué no se neutraliza cuando algún usuario de una plataforma P2P, como Ares o Emule, intenta compartir o buscar alguno de estos archivos? ¿Por qué se permite que avance en la descarga del archivo, en la búsqueda, en la descarga, y después se pretende armar una causa penal respecto de esta responsabilidad? ¿Y está mal si así funciona? También es una duda que me trae esta cuestión. Decir, bueno, es una forma en la cual uno intenta detectar potenciales pedófilos y es un mecanismo válido para efectivamente dar con autores de estos delitos y siendo un delito que se produce en la intimidad, porque una persona comete este delito desde el living de su casa con una computadora, sin salir de su casa, y sin afectar directamente a ningún tercero. La afectación al bien jurídico protegido se da indirectamente, pero sin lugar a dudas que existe una afectación a un bien jurídico protegido. ¿Cuál es el límite que nosotros tenemos que tener a los delitos cometidos en el ámbito de intimidad? ¿Qué pasa? Porque es fácil hoy, frente a un delito
que nos resulta tan incómodo, como es la pornografía infantil, asumir una postura punitivista clara. Es cómodo. Pero ¿qué pasa cuando abrimos esta puerta, ¿no?, de la injerencia del Estado a través de mecanismos tecnológicos sobre la vida de las personas? Y esta puerta, que una vez que queda abierta, y lo que hoy investigamos son delitos que nos parecen aberrantes, y sin dudas que lo son, pero mañana a lo mejor investigamos la tenencia de estupefacientes para consumo personal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando yo saco una foto de una planta de marihuana que tengo en mi casa con mi teléfono celular, y mi teléfono celular, sin que yo lo decida, hace un backup en Google Fotos, y Google Fotos advierte que el contenido de esa imagen es ilegal, porque dentro de los términos y condiciones que yo acepto al bajar la aplicación está que Google, y esto lo informa, yo, gracias al trabajo de uno de mis secretarios, tengo los términos y condiciones, y en los propios términos y condiciones de Google dice: asimismo, analizamos tu contenido para poder detectar abusos como spam, software malicioso y contenido ilegal. Y esto no es una cláusula maliciosa de Google, porque en nuestro Código Civil, en el artículo 1121, los límites a las cláusulas abusivas dice las que reflejan disposiciones vigentes en tratados internacionales o normas legales imperativas. O sea que la cláusula de Google de poder acceder a mis imágenes sin mi consentimiento específico surge como una cláusula razonable, porque combatir la pornografía infantil está dentro de un tratado internacional vigente. Entonces es material ilegal y Google tiene derecho a mirarlo. Ahora, ¿cuál es el parámetro que el usuario tendría de permitir que Google mire sus imágenes? ¿Podríamos nosotros como Estado, si vemos una foto de un chico que sacó con su planta de marihuana, allanarle la casa para ver si tiene efectivamente planta de marihuana, o si él vende marihuana, o si está ejerciendo una tenencia simple, una tenencia con fines de comercialización? Y en ese caso, ¿sería válido el allanamiento? ¿Podríamos culparlo y condenarlo por la foto que sacó con la planta de marihuana o fumando un cigarrillo de marihuana? Hoy los chicos tienen absolutamente naturalizado el consumo de drogas, absolutamente naturalizado, mucho más de lo que lo tenemos las personas de los 50, que tenemos 50 años. Ellos lo ven con mucha más naturalidad, pero no deja de ser un delito y no deja de ser material prohibido, ilegal, y podría generar una intervención del Estado. Y si mañana nosotros tenemos un gobierno que decide combatir a rajatabla la tenencia de estupefacientes para consumo personal, entendiendo que esto escapa a los alcances del fallo Arriola, que la tenencia de estupefacientes genera una venta de estupefacientes, que la venta de estupefacientes genera un narcotráfico y la existencia de violencia dentro de la sociedad, lo cual no podemos negar, con los hechos que estamos atravesando en partes grandes e importantes del país, y que entonces hay que combatir al usuario de estupefacientes para de esa forma evitar que haya una demanda, y al no haber demanda no hay oferta, y al no haber oferta no hay más narcotraficantes, y no hay más sicarios en Rosario, y no mata más gente inocente, y no hay más jóvenes que están en conflicto con la ley penal a partir del consumo de drogas, y podríamos justificarlo. Porque la realidad es que en aras de la seguridad no hay límites para cercenar la libertad de las personas. Y esto lo podemos ver en la experiencia que hemos tenido cada uno de nosotros en la última pandemia, en la cual el temor de la sociedad en sí, de estar enfermo, de contagiarse, llevó a que le prendan fuego a la casa a enfermeros que tenían que ir a trabajar, y que los vecinos, lejos de acompañar y de apoyar el trabajo heroico de un enfermero, le prendían fuego a la casa para que no vuelva con la enfermedad o con el virus y los contagie a ellos. O sea, la gente, por temor, es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, nosotros, como representantes de la ley, debemos estar atentos a la forma en la cual vamos a permitir la injerencia del Estado dentro de la intimidad de las personas, de cuál va a ser los límites que debemos poner, de cuál es la forma más razonable de abordar ciertas problemáticas penales. Sin lugar a dudas,
el interés superior del niño en esto debe versar claramente, y la pornografía infantil es un delito tremendo, tremendo, pero hay un montón de otros delitos también que podrían ser claramente esclarecidos si le diésemos rienda suelta a la pretensión de investigación del Estado, y eso debería hacerse siempre a través de los mecanismos procesales correspondientes, respetando las garantías, porque es la única forma en la cual podamos vivir en un Estado de Derecho, en un Estado de Derecho democrático y, y libre, donde entiendo yo que todos quisiéramos vivir. Bueno, muchísimas gracias. Les dejo estas eh, dudas porque somos gestores del proceso penal. Cada uno de nosotros somos operadores de este sistema y debemos ser quienes pensemos cada una de las instancias, y que nunca dejemos de llamarnos la atención y de discutir y de pensar cada una de las cosas que nos toca trabajar, para poder ir construyendo poco a poco un poder judicial inteligente, abordar los problemas de forma clara, y corrernos un poco pura y exclusivamente de un sistema punitivista, para tratar de entender la forma en la cual se van cometiendo los delitos y cuál es la mejor manera de prevenirlos. Y eso, sin lugar a dudas, nunca va a ser desde un sistema punitivista. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias, doctor. Me ha dejado impactada con un montón de información que ha dado, así que muchas gracias por su, por su clase. Para mí es toda una No, clase. muchas Así que, gracias. Perdón si me excedí un poco en el tiempo, Vané. no, no, está perfecto. Un honor tenerlo acá entre los expositores, así que muchísimas gracias. Ahora le doy la bienvenida al doctor Juan Corbalán, quien va a abordar la temática sobre IA generativa y la justicia. Es fiscal general adjunto del Ministerio Público Fiscal, doctor en Ciencias Jurídicas, máster en Inteligencia Artificial, co-creador de Prometea, el primer sistema de inteligencia artificial predictivo, co-creador de Protoria, el sistema de inteligencia artificial predictivo también, formado en Machine, en inteligencia artificial de la Universidad de Oxford, director del Tratado de Inteligencia Artificial y Derechos en editorial Thomson Reuters, y lo mismo que dije con los anteriores expositores, tiene un abordaje muy extenso, autor de 8 libros, muy extenso su currículum, doctor, ha sido profesor mío también, como lo he dicho en alguna otra oportunidad, es un honor tenerlo. Y le cedo la palabra, obviamente, doctor Bueno, Corbalán. gracias Vanessa, ¿cómo estás? Bien, espero que estés muy bien. Gracias a todos y a todas. También estoy acá en mi celu en YouTube, así que si hacen comentarios los puedo ver por acá, así que me pueden preguntar por acá, lo voy viendo y puedo incluso ir contestando en tiempo real. Gracias a Dani, a Cris, grandes amigos, y obviamente al Colegio de Magistrados, al doctor Requejo, a Lisandro Fassman por organizar este evento. Y bueno, cualquier cosa me avisan, Vane, en relación al tiempo. Creo que al ser el último, no sé si, salvo que tenga que hacer otras cosas, yo tengo tiempo, pero voy a tratar de ir mostrándoles muchas cosas prácticas. Y insisto, los que quieran ahí, estuve viendo algunos comentarios de YouTube, así que a Pablo, que está por ahí, Iván de La Pampa, bueno, varias personas que están por ahí, Karina, Nazareno, bueno, Yanina. Así lo hacemos más inclusivo, aunque no los vea, los tengo acá por YouTube en comentarios, entonces de alguna forma puedo contestarles y responderles. Voy a mostrarles cosas. Si me dejan compartir pantalla, porfa, porque no estoy con anfitrión. Si puedo, sería genial. Sí, ahí el equipo, hay un gran equipo acá atrás. Vamos a darte la autorización. Espérame un segundo. Dale, perfecto. A ver, creo que ya estoy. Ya te digo si ya estoy. Ya estoy. Sí, ya puedo. Así que buenísimo. Miren, si querés, quédate, Vane, acá como quieras. E incluso podemos hacer un feedback. Miren, cuando uno piensa en aplicar IA en la justicia, yo recién escuchaba a Dani y a Cris, yo me voy a referir a otras cuestiones. Es decir, no voy a ir, primero, mi traje no es penalista, incursioné un poquito en el derecho penal, escribí un libro de condiciones objetivas de punibilidad, pero no vengo del derecho penal. Mi mamá era penalista, y convivo con penalistas en la fiscalía, con muchísimos,
pero claramente mi core no es de derecho penal, entonces yo no voy a dar una charla vinculada a los desafíos vinculados a la ciberdelincuencia, a cuestiones como las que planteaba Cristian, sino que voy a tratar de ir hacia dos lugares. Uno, y que es lo que más me interesa ahora, es contarles dónde estamos hoy en términos de cómo avanzó la inteligencia artificial en los últimos meses, ya ni siquiera en los últimos años, en los últimos meses. Entonces, para este punto, yo les voy a hacer demostraciones para que los operadores jurídicos entendamos, y mucho más en la justicia, hasta qué punto ahora podemos hacer, y este sería el titular, Vanessa, coworking con máquinas. Digamos, che, Juan, ¿cuál es el nuevo paradigma laboral? El nuevo paradigma laboral no es yo produzco documentos en un Word o yo produzco documentos en una carpetita amarilla de Windows, sino que el nuevo paradigma laboral es yo voy a interactuar con muchas IAs que van a ayudarme en tareas judiciales. Las tareas son de las más diversas. Yo después les voy a presentar métricas de esto, es decir, qué es lo que optimizó, qué no optimizó, hasta qué punto es riesgoso. Después vamos a ir a la segunda parte, que es nosotros hicimos unas directrices de IA generativa y que las estamos mejorando, porque es obvio que para usar en la justicia inteligencia artificial hay que tener en cuenta una serie de limitaciones, estándares éticos y ciertos protocolos. Porque obviamente si no tenemos eso claro, es obvio que el uso de la IA puede ser, digamos, contraproducente, no solo desde la productividad, sino desde los valores que aspiramos a afianzar cuando estamos en la justicia en particular, ¿sí? Esto aplica al sector público en general, pero por supuesto que en la justicia esto es mucho más estricto y mucho más en el derecho penal, ¿sí? Muchísimo más aún. Bueno, entonces, ahora sí, vuelvo a compartir pantalla. Dicho esto, vamos a ver dónde estamos parados. Yo les voy a mostrar tres cosas, ¿sí? Tres cosas. Yo ahora voy a hablarle a Gemini. Gemini es la ex Bard, que es la IA de Google. ¿Cómo le voy a hablar a Gemini? Voy a poner acá a usar micrófono. Y ustedes van a empezar a ver ahora cómo lo están viendo en pantalla, ¿no? Sí, se está viendo en pantalla. Ustedes están viendo en pantalla la velocidad en la que está transcribiendo lo que yo digo. De hecho, voy a empezar a hablar más rápido a propósito. Bueno, Vanessa, te cuento que gracias por leerme tu CV, pero la verdad es que cuando me leíste tu CV, mi CV, en realidad fuiste demasiado generosa, así que yo no quiero que seas tan generosa. Y por otra parte, yo lo que quiero hacer es una lista de 5 grandes preguntas vinculadas a hasta qué punto yo podría hacer verificaciones en torno a si un WhatsApp fue hackeado. Lo que voy a pedirte es, por favor, que me des una lista de 5 puntos de cuestiones que yo tengo que tener en cuenta para que, por favor, me digas hasta qué punto yo puedo auditar un celular que fue hackeado. ¿Entienden que entendió todo lo que acabo de decir? Todo lo que acabo de decir, yo puse clic y acá me acaba de contestar los ejemplos de transcripción y de lo que yo puedo hacer. ¿Ustedes entienden la velocidad en la que estamos hablando? ¿Sí? Es una locura. Perdón que sea tan enfático, ¿sí? Esto es una locura. ¿Entendiste, Vanessa, la velocidad en la que yo le dicté todo, no? Y aunque hay algunos errores menores, ¿sí? Menores, yo podría decirle, por ejemplo, ¿sí? Por favor, no es una charla con Vanessa, porque, por ejemplo, por eso Vanessa, que imagínate que le dije cualquier cosa. Entonces, ahora dejá sin efecto todo lo que te dije y quiero que hagas lo siguiente. Dame 5 tips concretos en relación a lo siguiente. Quiero saber, si yo tengo que auditar una conversación de WhatsApp, ¿cuáles son los pasos concretos que tengo que dar para hacer una pericia? Y quiero que actúes como 3 expertos en informática y que los expertos me den consejos sobre cómo eventualmente hacer para que lo que está encriptado en realidad se desencripte. Enter. 5 tips concretos. Recopilación de evidencia. Análisis de la evidencia. Desencriptación de mensajes. Consideraciones legales. Lo estás viendo, Vanessa, ¿no? Dejo de compartir. ¿Están entendiendo la velocidad? ¿Se alcanza a comprender? Bueno, ¿qué es esto? Porque creo que ya se entendió, es demasiado obvio. La IA licuó prácticamente la noción de espacio y tiempo en relación a lo que un humano dice y a lo que la máquina es capaz de entender. ¿Dónde quedó el Siri del 2015 que yo le decía, hola Siri,
¿Cómo estás? Hola, no te entiendo. ¿Dónde quedó eso respecto de lo que acabo de hacer? ¿Sí? Es decir, hoy en día las máquinas tienen una capacidad de comprensión y de velocidad de comprensión de lo que decimos, que no solo es por texto, cuando yo le escribo a ChatGPT, cuando yo le escribo una IA, sino que es por audio, ¿sí? Y esto es una de las tendencias que en Gemini se ve muy claramente. Y obviamente esto cambia la forma en la que tenemos que trabajar, Vanessa. Imagínate, vos no tenías un software que le hablas como si le hablaras a un compañero de trabajo, incluso más rápido, y sobre esa base ejecuta cosas que vos querés. Imagínate lo que es hacer una secuencia laboral así, y ahí muestro lo segundo. Entonces yo puedo dejar a un software trabajando, como Gemini, le digo una tarea y me voy a otra ventana, ¿sí? Es lo que voy a hacer ahora, lo dejo trabajando en algo, por ejemplo, lo voy a dejar trabajando acá. Acá voy a ir a recomendaciones que me hizo, ¿sí? Bueno, o a, por ejemplo, acá voy a ir acá, a herramientas de análisis. ¿Viste? Existen herramientas de análisis. Esto lo sabe muy bien Daniela, es súper experta en esto. Bueno, lo mismo que el equipo de Juan Ramela en la Fiscalía. Por favor, quiero que me hagas una descripción de herramientas de análisis forense. Quiero que trates de describírmelas. Quiero que busques en alguna página web algún tipo de IA que haga esto. O bien, cuáles son las consideraciones específicas que yo debería tener respecto de estas herramientas de análisis. Quiero una lista de 10 puntos concretos. Pongo Enter y me voy a ir a otra IA. Es decir, este es el coworking. Me voy a otra IA, acá está la otra IA, que es ChatGPT. Se está entendiendo cómo es el nuevo paradigma laboral, ¿no? Una IA queda trabajando para mí y me voy a ir a otra IA que me va a hacer lo siguiente. Yo ya, por supuesto, lo puse acá para ahorrar tiempo. Relmo es una IA, no tengo mucho tiempo de explicar lo que es la IA, digamos, por una cuestión temporal. Retengan lo siguiente como dos aspectos concretos. Uno es matematiza muy bien el conocimiento humano y logra de alguna forma recrearlo de manera plausible y entendible y coherente. Entonces, al recrearlo de manera plausible, entendible y coherente, matematiza lo que yo le dije, es lo que acaba de hacer Gemini, logra entender todo lo que yo digo y logra buscar a través de algo que se llama tokenización, no importa, olvídense las palabras difíciles, logra secuenciar esos patrones de información para buscar otros patrones para darme un discurso que en la mayoría de los casos, nosotros les hemos hecho muchas pruebas a estas IAs, más de 1000 pruebas, en la mayoría de los casos son respuestas razonables, coherentes, o que uno podría calificar de plausibles y de correctas. En otros casos eran incorrectas, en otros casos eran parcialmente incorrectas, en otros casos eran manifiestamente arbitrarias e incorrectas o alucinadas porque inventa cosas. Ahora bien, imagínense que yo quiero una tarea judicial muy, muy concreta, multifuero, diría yo, multifuero. Comparar resoluciones judiciales o comparar recursos. Quiero saber si el recurso es parecido al otro, quiero saber si lo que me está diciendo el demandado es igual a lo que me dice otro demandado, o si, por ejemplo, lo que me dice este requerimiento fiscal es igual a otros 10 requerimientos fiscales, ¿sí? ¿O en qué se diferencia? Esto es muy útil para la labor jurisdiccional, por diversas razones. Bueno, yo tengo una IA que hace esto. Solo lo estoy simplificando, Vanessa. Hay miles de IAs. Y yo estoy mostrando solo 3 cosas. Si tuviese el tiempo, les puedo mostrar 100 de estas. 100 para tareas concretas de la justicia, que es lo que enseñamos en el posgrado de la UBA, ¿sí? Laboratorios para decirle al operador judicial, vas a poder mejorar los argumentos de una resolución judicial, vas a poder hacer tal cosa. Bueno, ya mapeamos más de 200 tareas. 200 tareas para fuero civil, fuero laboral, fuero comercial, fuero penal. Bueno, entonces acá vamos a hacer comparación. Entonces yo a continuación le voy a copiar un recurso que yo ya tenía acá, ¿sí? Que es un recurso, a continuación te copio el recurso y voy a poner pegar, ¿sí? Ahí va. ¿Sí? Ahí se lo copié, el primer recurso, ¿sí? Bueno, ya tengo el primer recurso. Ahora me dice, bueno, Juan, ahora dame el segundo recurso. Yo me voy a ir a un mail en donde yo tengo los recursos, ¿sí? Y voy a copiar el segundo recurso. Estos son recursos reales que se presentan en el ámbito de un fuero en concreto y que son recursos específicos que
que se dan en el marco de una tercera instancia. Digo para que no son recursos inventados, son recursos reales. Bueno, vuelvo acá, porque en definitiva me fui de la pantalla para ir acá, vuelvo a la pantalla, acá está, voy a poner pegar, acá está el segundo recurso, ven, acá está el segundo recurso, acá está. Segundo recurso, le voy a poner acá va el segundo recurso. Acá va el segundo recurso. Enter. Entonces fíjense lo que empieza a hacer. Procederé a analizarlos para determinar si son similares. Y empieza. Análisis de argumentos. ¿Sí? Entonces me dice, mira, el objeto y la naturaleza del recurso, ¿sí? Y me ponen agravios y argumentación principal, segundo recurso, bueno, similar al primero me pone, el similar al primer recurso. Entonces me está diciendo en qué cosas son o no idénticas. Entonces yo le podría decir, bueno, ahora quiero, le voy a preguntar otra cosa, quiero que por favor me digas las diferencias concretas entre ambos recursos. Entonces, vos imagínate, Vanessa, estamos en la justicia. Es algo que se hace, por ejemplo, en la Fiscalía General Adjunta. Juan, tengo dos recursos que son idénticos, con lo cual, si voy a hacer un dictamen, se tienen que aplicar estos dos mismos recursos, los mismos argumentos, porque nosotros ya lo hemos probado esta herramienta. Entonces, no tiene sentido volver a leer todo el recurso como si fuese igual. Eventualmente puedo chequear que la máquina no se haya equivocado, que es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Entonces me dice, mira, en conclusión, ambos recursos son similares en cuanto a argumentación y estructura. Los principales puntos en ambos casos son, ambos comparten. ¿Tienen que me hice una síntesis de los dos recursos en 3 segundos, 4 segundos? Y yo le digo, bueno, ahora dame las diferencias concretas entre ambos recursos. Claro, vamos a detallar las diferencias. Entonces me dicen, las diferencias se centran en, y ahí empieza. Primer recurso, se centra más en las penalidades. Menciona específicamente las acciones. Bla, 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 bla. Mientras tanto, dejo de compartir, me voy a Gemini. Vanessa, porque estamos viendo, ya siguió laburando la otra IA, ¿sí? Yo le di otra tarea. Entonces yo voy a ir ahora a lo que me hizo Gemini. Y podría haber 5 IA más, 7 IA más, todas haciendo algo diferente. Cuando a veces muestro algo, lamentablemente no puedo ver caras, ¿sí? Se alcanza a entender la magnitud del cambio de forma de trabajar. Porque a veces pensamos que esto es el futuro. Acabo de demostrarlo acá. No sé programar, pero imagínense que no hay ningún programador detrás, no tengo que revivir a Steve Jobs, no tengo que pagar cientos de miles de dólares. Es decir, lo que estamos viviendo es la democratización del acceso a máquinas que están en muchos casos muy por sobre lo que podría ser un humano. No digo que sea igual a un humano ni que vaya a reemplazar a los humanos, que esa es otra discusión, que obviamente la hemos abordado un montón la discusión y yo no puedo acá, por supuesto, darla entera. Lo que quiero decirles es que trabajar de vuelta, de vuelta, de vuelta o bajo otro paradigma, lo que nos requiere es, por un lado, que estoy viendo algunas preguntas de YouTube. ¿Dónde consigo esta IA? Bueno, fíjate, Gemini, es re simple. Voy a Google, pongo Gemini, la primera o la segunda búsqueda, pongo clic y empiezo a chatear con la IA. 2 clics, no 100, no 200, no descargarme ningún programa. 2 clics. Hago la prueba porque estoy viendo ahí vamos a hacer la prueba. Me voy a ir a Google, ¿sí? Estoy en Google, voy a poner Gemini. Gemini, Gemini, Google. Tuve que tipear algunas letras, un clic. Me voy acá, esta es, otro clic. Yo ahí tengo que iniciar sesión y ¿cómo inicio sesión eventualmente? Creándome una cuenta de Gmail, ¿sí? Porque yo ya la tenía iniciada. ¿Cómo entro a ChatGPT? Muy sencillo. Voy acá, ChatGPT, OpenAI, Enter. Estoy en ChatGPT, la versión gratuita, y empiezo a chatear con la IA. ¿Se entendió? Digo porque hay gente que me preguntó. Es decir, hoy en día el acceso a estas herramientas ya casi no hay ni barreras de conocimiento para acceder,
ni de sofisticación en términos de saber programar o de saber software. Simplemente hay que saber googlear, ¿sí? O saber hacer clics en una pantalla, que me imagino que todos los que están mirando acá, esto ya es una tarea que ya está cumplida. Entonces, ahora, ¿a dónde se desplaza lo que tenemos que hacer? Porque hasta hace un año y medio no existía todo este ecosistema de IAs, se llaman IAs generativas, ¿sí? Yo no puedo explicar con mucha mayor profundidad lo que es una IA generativa porque necesitaría mucho más tiempo. Pero lo que sí les digo es, antes, Vanessa, cuando presentamos Prometea, que Prometea para mí es un orgullo, pues una política pública, digamos, nació en un fiscal con Sebasco, se continuó con la gestión Maike, se jerarquizó y la verdad que es una política pública, porque es un software que se hizo famoso en el mundo y que siguió escalando. Entonces, antes era muy complejo porque era Juan, tenemos que conseguir programadores jóvenes, tenemos que hacer esto, un equipo, programar esto, de dónde lo costeamos, etcétera, 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 etcétera. Hoy, el usuario, lo acabo de mostrar, y solamente es la punta de un iceberg, el usuario empieza a usar la IA de manera masiva. ¿Y estamos preparados en la justicia para usar IA de manera masiva? La respuesta es un rotundo no. No porque no le podamos hablar a la máquina como yo hice antes. Por supuesto que le podemos hablar a una máquina y nos contestar algo. El tema es cuáles son las nuevas habilidades para trabajar con las máquinas. Yo voy a hacer una listita chiquita, ¿sí? Una listita chiquita. Y por supuesto, yo les voy a mandar después a través ya sea del Colegio de Magistrados o de, digamos, de las instituciones que organizan esto, tips y unas guías, ¿sí? Yo les paso 5 tips, ¿sí? Primero, hacerle instrucciones a la máquina se llama prompt, con lo cual hoy en día hay que saber promptear, darle instrucciones. No es lo mismo darle instrucciones como si fuese Google. Hola, ¿cómo ir a París? Eso es una instrucción Google. Hola, ¿quién es Vanessa Jurado? Instrucción Google. A estas máquinas no hay que hablarles en formato Google. Las pruebas que hicimos con más de 300 personas en posgrados dan cuenta de que más del 70% la usa como Google, la IA. Y la IA no hay que usarla como Google, ni como YouTube, ni como TikTok, que le pongo 2 cositas y me sale. Acá es al revés. Tengo que ser muy contextual, tengo que darle muy bien la instrucción, tengo que darle contexto. Es decir, yo a esta prueba que hice le tengo que decir, a continuación te voy a dar 2 recursos, el recurso es tal cosa, le tengo que dar contexto. Y obviamente tengo que saber cuáles son las capacidades de la IA. Segundo tip. Estas máquinas, por razones técnicas, van o a sesgar cosas que me van a responder, podrían ser sesgo negativo, sesgo de género, o bien van a inventar cosas. Por ejemplo, me ha pasado con esta herramienta que me dice, este recurso es parecido a este, y en el 95% de los casos que la probamos funcionó bien, pero en el 5% de los casos inventó una similitud que no existía entre los recursos. Esto está clarísimo que no podría pasar en el derecho penal si se está definiendo, digamos, un sobreseimiento o si se está definiendo una falta de mérito, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo lo que les recomendaría para personas que se asustan cuando yo muestro esto, y les juro que no mostré más cosas, pero no, es un tsunami, es un tsunami. De hecho, el otro día en un evento en Neuquén, hice una broma que hay una IA que es la Franco Bañato de las IA, que busca otras IAs. ¿Se acuerdan del programa Gente que busca gente? Bueno, hay una IA que te busca las IAs que te hacen una cosa. Entonces vos decís, Vanessa, yo quiero una IA que ¿qué? Vos me decís, ¿qué querés una IA de qué? Vas a esa IA y te dice, Vanessa, la IA que vos querés para esa tarea es esta, este. Y la buscas. Es más, nosotros ya auditamos más de 1000 IAs. Debe haber más de 20.000 en el mercado. 20.000. No 10, no 12, no 15. Y yo creo que no hay ninguna tarea humana hoy en día en la cual no haya una IA que ayude, complemente, haga cosas respecto a esa tarea humana. Tareas hablando random, ¿sí? Economía, antropología, digamos, lo que quieras de lo que hace un humano. Entonces, donde tenemos que poner foco, a eso iba, es que el rol que vamos a tener principalmente es de edición.
es lo que yo recién mostré en el ejemplo, Vanessa. Digo Vanessa porque la tengo a ella mirándome acá, entonces es como que estoy interactuando con ella. Aprovecho para saludar al resto. Sí, ahí a Mauro. Eh, sí, se comparte la idea. Perfecto. Ahí voy a hablar de eso, Mauro, de los datos, que era otro tip. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es que yo lo que les recomendaría a los operadores judiciales es que empecemos a hacer una transición de productores de documentos, porque en definitiva yo empecé como meritorio en la justicia y tuve 3 años de meritorio, que es algo que ya no existe más, trabajar gratis, ¿sí? Ad honorem. Es una categoría que se eliminó después de que yo entré y después de que me nombraron en la justicia federal, que es siempre en la justicia nosotros tenemos equipos de edición de documentos, ya sea el auxiliar, el escribiente, el oficial, produce algo, lo controla el prosecretario o el secretario, o secretario produce algo, lo controla el fiscal o el fiscal produce algo, y después alguien se lo controla el mismo, ¿sí? O el juez o quien sea. La IA nos invita a cambiar ese paradigma, que es, no nos pongamos a producir documentos. ¿Por qué no usamos nuestro conocimiento para, en vez de hacer clics y copy-paste? Porque yo fui todos los que, la mayoría que están en YouTube del otro lado, somos copiadores y pegadores masivos de texto. De eso trabajamos en esencia. Copy-paste de algo. De parte del recurso, de un borrador, de un modelo de la plantilla, del modelo, ¿sí? Y eventualmente hacemos copy-paste de una jurisprudencia, de una doctrina. Es decir, el copy-paste lo llevamos en el ADN desde que se inventaron los procesadores de texto. No pasaba con la Olivetti el copy-paste, estamos de acuerdo, ¿no? Con la Olivetti no había copy-paste, sí, con la máquina de escribir. Entonces, ahora la IA me dice, Juan, no gastes tiempo en hacer copy-paste. Ni gastes tiempo en, por ejemplo, producir algo. Yo lo produzco. Vos tomás recaudos éticos de protección de datos. Ok, pero yo lo produzco. Y después vos editá. Agregá valor pensando en que si el nebis in idem de esos dos recursos no está planteado o está planteado de una manera, ¿por qué no agregas valor a ese razonamiento? Entonces, acá viene un lado luminoso de la IA. ¿Sí? Este sería un lado luminoso. ¿Sí? Perdonen, me gusta Star Wars, no es que quiera ser, ya hay gente que me conoce, así que no es que estoy desvalorando nada de lo que estoy diciendo, sino que es algo lúdico, ¿sí? La IA nos va a dar muchísimo más tiempo para hacer trabajo de mayor calidad jurídica, para hacer mayor ponderación e interpretación, aunque la IA misma puede hacer simulación de interpretación y simulación de ponderación. La palabra simulación la enfatizo a propósito, porque no pondera como un humano, ¿sí? Y no interpreta como un humano, ¿sí? Recuerden que son matemáticas, muy sofisticadas, pero no dejan de ser matemáticas. Y cuando un humano decide jurídicamente algo y pondera bienes jurídicos, es obvio que tiene una red simbólica y tiene emociones subyacentes, ¿sí? Que muchos las discuten. Daniel Pastor, gran amigo, siempre hablamos de esto, de que hay humanos que suelen ser muy arbitrarios, los sesgos, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que eso también nos hace que podamos empatizar con nuestros propios seres, porque ChatGPT no convive conmigo en mi casa, ni es como Vanessa un ser sintiente. Entonces que ChatGPT me diga, correspondería esto, no me tengo que olvidar que son matemáticas, que está tokenizando texto. No tiene conciencia ni emocionalidad sobre el impacto de lo que hace en el mundo real. Simula que lo tiene. Por eso que son como impostores, son como los actores de reparto, los actores que hacen de otro protagonista, digamos. Son actores de doble, digamos. Simulan que saben algo. Entonces, ahí hay un punto crítico, y ahora sí me voy a la protección de datos, que es el siguiente. Cuando yo cargo algo al Drive de Gmail, ¿qué pasa ahí? Contame, ¿a dónde fueron esos datos? Bueno, se los cuento, es fácil. Nosotros hicimos una comparación de plataformas, ¿sí? Y de términos y condiciones de las plataformas. Vos cuando metiste algo en el Drive de Gmail, perdón que lo diga así, pero es porque ya es tarde y les agradezco el tiempo, además porque me estoy tomando más tiempo, uno podría decir, Juan, chao, ¿sabés a dónde fueron esos datos? A una nube. ¿Y sabés dónde está esa nube? No son las nubes de lluvia. Esa nube va a estar eventualmente alojada en servidores. ¿Y los servidores dónde están? ¿En Argentina? Entonces,
la misma discusión sobre qué pasa cuando yo meto datos a una plataforma y la plataforma tiene términos y condiciones y yo no tengo la información en mis propios servidores, lo que también conlleva otros riesgos, ¿no? Porque servidores que pueden ser hackeados, es lo que se llama el tránsito de los datos. Los datos se van, migran hacia otros servidores. Hoy en día ese problema en la justicia no lo tenemos con ChatGPT solamente, lo tenemos cuando un juez se lo comparte por Drive o por WhatsApp a otro ser humano. En caso de Google, en caso de Drive será Google y en caso de WhatsApp será el señor Mark Zuckerberg. Entonces, en mi opinión ahí, lo que yo sugeriría, porque voy a tirar solo un tip o dos tips, porque esto nosotros lo enseñamos mucho más profusamente en el posgrado de la UBA, de ya que arranca mañana, es uno, tenemos que hacer estrategias de anonimización por diseño. Por ejemplo, si yo voy a poner un recurso en la IA como yo les acabo de mostrar, o por ejemplo voy a poner un requerimiento de fiscal, yo lo anonimizo antes de hacer copy-paste. ¿Lo anonimizo de qué forma? En vez de ponerle el quién, datos personales o datos sensibles, solo voy a la parte argumental. Es decir, la estrategia en donde no haya datos personales. Esa es una forma, ¿no? Hay muchas formas. Yo lo estoy describiendo las más básicas. Esa es una forma. Otra forma es tener software de anonimización masivos, que es lo que he hablado con muchas direcciones de tecnología. Que, ya que hay PDFs y no pudimos hacer una estrategia de que del documento nazca anonimizado, ese es el punto clave, nazca anonimizado. Entonces, ya que voy a agarrar PDFs, ¿por qué no hacemos, así como en su momento digitalizamos todo, hagamos software de anonimización masivos para yo tener un corpus de PDFs anonimizados? En donde yo, cuando voy a trabajar con esos PDFs, no trabajo sobre el dato crudo, en donde hay datos sensibles, como por ejemplo en una denuncia de violencia de género, para poner algo bien concreto. ¿Sí? Una denuncia de violencia de género, una denuncia penal en donde se describen un montón de situaciones que son información extremadamente sensible. ¿Sí? Otra estrategia es, que yo lo he hablado con muchos equipos de trabajo de fiscalías, defensorías y jueces en muchos lugares de Argentina, en otros países e incluso en la fiscalía, que es, ¿por qué no trabajamos con documentos gemelos? Cuando vos te podés a producir un documento, como vos vas a empezar a trabajar con IA masivamente el documento, no pongas datos personales en el documento que vas a trabajar. Los datos personales vienen al final. La IA te ayudó a laburar y vos después vas y quizás te tomes, será un minuto, nosotros tenemos medido esto, será un minuto y medio, 2 minutos, poner los datos personales. ¿Sí? Yo después no tengo tiempo, pero les podría pasar métricas de, che, Juan, la IA nos mejora el laburo y sí, mirá, de 40 minutos te lo baja a 20 minutos, de 30 minutos te lo baja a 10 minutos. Estos son métricas reales sobre juzgados reales en expedientes reales, digo, para que entiendan en concreto. Y por último, hay unas directrices de IA generativa, que nosotros hicimos, que las publicamos ya hace bastante y que ahora vamos a sacar una actualización de esas directrices en la justicia. Están publicadas en el Tratado de IA y Derecho. Este es el Tratado de IA y Derecho, este es solo el tomo 1. Imagínense, hay 3 tomos más. Por supuesto que hasta todo lo que acabo de decir y muchas cosas más, pero, y no es que estoy haciendo una apología a la venta del libro, simplemente que es eh, en la página ialab.com.ar, ahí se pueden descargar las directrices, entran ialab.com.ar, van a investigaciones, se descargan las directrices, porque me parece que obviamente los poderes judiciales, las fiscalías, las defensorías y todos los que son operadores judiciales deberían empezar a tener protocolos de uso masivo de esto, para que el usuario no decida cómo usarlo como sea y a cualquier costo. Yo mostré acá bondades de esto, ¿sí? Pero me parece que habría que empezar a probar a través de resoluciones, a través de acordadas o a través del instrumento que se quiera, los usos eh, éticos respetuosos unas guías de uso, ¿sí? Que me parece que eso es ultra indispensable porque yo conozco muchos jueces, fiscales, defensores, secretarios, prosecretarios, auxiliares que están usando masivamente la IA y me parece que eso es crítico. Gracias por escucharme a todos y a todas. Gracias, doctor Corbalán. Ha habido muchas preguntas que fue contestando, me di cuenta, mientras iba
mientras iba expresando toda la información que nos ha dado respecto del volumen de inteligencia artificial que está circulando y hablar de que su posgrado debe ser muy enriquecedor para este tipo de herramientas. Así que, como siempre, un honor. Muchas gracias, doctor Corbalán. Cristian, te veo que todavía estás ahí, lo mismo digo. Ha sido un honor tenerlo a ustedes dos en este gran panel, todos con los temas que fueron abordando. Me hicieron tomar notas que se las mostraría personalmente después cuando los vea, se los voy a mostrar para que vean que de cada uno me fui quedando con alguna cosa que después los charlaremos. Pero ha sido un verdadero honor tenerlos a ustedes tres en esta plataforma, hoy por canal de YouTube. La gente que está conectada, por cierto, les recuerdo que hay un link donde aparecen sus certificados de asistencia en un drive, por cierto, que está en una nube, como dijo el doctor Corbalán, en un drive donde están todos los certificados de ustedes, que están certificados por las dos, por Colegio de Magistrados y Funcionarios y Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, un aplauso y como siempre, muchísimas gracias por estar acá. Al equipo también, que a veces se me chispotea decirlo, al equipo que está atrás, tanto la gente de diseño de los flyers, el equipo de Anabela y Luli que están ahí mirando las preguntas que yo les voy pasando por WhatsApp y que se van contestando, etcétera. Eh, Hay un montón de gente atrás de ese equipo que tiene el colegio trabajando atrás, pues se ve mi cara, pero hay mucha gente atrás trabajando también para poder salir adelante con este tipo de jornadas de capacitación que queda abierta no solo para los asociados, sino para cualquiera que entre al canal de YouTube, que pueden ser alumnos de ustedes. Así que es algo abierto que hacemos porque creemos en la educación abierta para todos. Si alguien quiere decir algo más, este está abierto para decir lo que quieran, pero les quiero agradecer profundamente la presencia de ustedes. Es un honor tenerlos en este panel. Muchas gracias, que tengas un buen día. Muy amable a todos. Gracias, Muchas Cris. gracias. Gran abrazo. Gracias, Gracias Vanessa, y a gracias a todos. todos y a todas.